Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo jueves de Educación en Nutrición. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Este jueves en el que voy a dejar con ustedes a la maestra Marcela Ruiz Cervantes, que es la coordinadora del programa de nutrición clínica en el Instituto Nacional de Perinatología. Adelante, Marce. Hola, muy buenos días. Eh, bueno, pues les agradezco mucho a todos los que se conectaron el día de hoy a esta segunda plática del programa de educación en nutrición para personal de salud. En esta ocasión, la licenciada en nutrición Aline Huerta Álvarez hablará de macronutrimentos, micronutrimentos y suplementación en el personal de salud, con un enfoque relacionado con la situación sanitaria en la que estamos actualmente. Especificando el impacto de los nutrimentos en el sistema inmune. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Aline. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Marce, y bueno, un gusto volver a estar con ustedes. Vamos a dar inicio a este segundo módulo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a dar una breve introducción. También vamos a hablar sobre tanto los macro como los micronutrimentos, la diferencia entre los pre y los probióticos y también un poquito de su función relacionada con el sistema inmune y un poco acerca de la suplementación y el COVID-19. Entonces, vamos a dar paso a la introducción. Entonces, tenemos que este es el contexto hasta el día 19 de octubre. Y bueno, recordemos que el primer caso a nivel mundial apareció el 31 de diciembre del año pasado y en el país el primer caso fue reportado el 27 de febrero de 2020. Vemos que a nivel mundial los casos ya están cerca de los 40 millones, las muertes ya excedieron el millón y en México tenemos alrededor de 850,000 casos y alrededor de 86,000 muertes. Entonces vamos a repasar un poquito acerca de cuál es la relación que vemos entre el estado nutricio y la infección por COVID. Tenemos que hay varios factores que van a influir en cómo se desarrolla esta infección y qué tantas complicaciones puede haber o qué tan fácil se puede resolver. Entonces, el primero de estos factores es la inflamación y esta puede estar generada pues por dos cuestiones, ya sea por la propia de la infección y que es necesaria, pero también por una inflamación o un estado de dado por las enfermedades crónicas no transmisibles y que dan una inflamación de bajo grado y que es persistente. Esto puede empeorar todos los síntomas que se dan por el COVID. Además, tenemos del otro lado cuáles son el estado de las reservas. Si este es deficiente, bueno, pues hay una peor respuesta ante la inflamación, ante el estrés oxidativo y la respuesta inmune. También, si hay presencia de desnutrición, esto pues conlleva a una disminución en la respuesta inmunológica y a su vez también la desnutrición puede ser agravada por la presencia de la infección por COVID. Entonces, veamos ahora qué es lo que pasa o cómo se relaciona con los nutrimentos. Entonces, tenemos que esta infección o esta inflamación va a aumentar los requerimientos de energía y estos están dados principalmente por la glucosa, pero también por otros nutrimentos como son los aminoácidos y los ácidos grasos. También tenemos que hay una necesidad de sintetizar mediadores como son los provenientes de los lípidos, que son las prostaglandinas, y también los provenientes de las proteínas, que son las citocinas e inmunoglobulinas. Además, hay un aumento en la necesidad de generar más células del sistema inmune y esto se obtiene a través de los lípidos, de las proteínas, pero también de otros cofactores como los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, aquí es muy importante resaltar que no solamente debemos de proporcionar estos nutrimentos, sino también vigilar la calidad de los mismos. Otra cuestión que hay que considerar es la necesidad de aumentar la maduración, diferenciación y la regulación de las células inmunes. En esta parte intervienen varios nutrimentos, pero aquí resalta la función de la vitamina A y también de la vitamina D.
También es necesario proteger al organismo contra el estrés oxidativo, que es un mecanismo de defensa que genera nuestro cuerpo para poder detener la infección por un patógeno. Sin embargo, pues puede llegar a ocasionar daños en nuestras células. Entonces, para esto interviene la vitamina C, la vitamina E y también otros minerales como son el cobre, el zinc, el hierro y el selenio, que forman parte de enzimas antioxidantes. Otra cuestión, otro compuesto son los polifenoles. Y tenemos que, ya vimos que es parte de todo este proceso infeccioso un estado proinflamatorio, sin embargo, hay que contenerlo y resolverlo de manera oportuna. En esta parte nos van a ayudar los omega 3 y la fibra. Entonces, tenemos que no solamente es la acción de un nutrimento, sino la combinación de estos para que puedan hacer una acción sinérgica. ¿Y cómo estamos en México, específicamente en la ingesta de macronutrientes? Bueno, pues en este estudio vemos del lado derecho cuál es el rango sugerido para cada uno de estos valores y tenemos del lado izquierdo también cuál es el promedio de la ingesta que tenemos como mexicanos de fuentes tanto de productos no industrializados como de productos ultraprocesados. Y vemos que en este caso se mantienen dentro de los rangos. Sin embargo, cuando ya separamos y vemos cuánto es lo que nos están aportando los productos ultraprocesados, vemos que nos quedamos cortos en el aporte de proteína y de fibra, mientras que nos excedemos en el aporte de calorías, de carbohidratos, de azúcares y también de grasas, tanto totales como saturadas. Entonces, como decíamos, no solamente es la cantidad, sino la calidad de los nutrimentos. Y ahora sí, vamos a ver, ¿qué es un nutrimento? Bueno, pues va a ser una sustancia que proviene tanto de alimentos como de bebidas, que nos proporciona energía, pero también nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo. Y esto nos permite tener un crecimiento, desarrollo adecuados, y cuando hay una deficiencia de estos, pues van a ocasionar cambios característicos. Entonces, los nutrimentos se dividen en dos grandes grupos, los macronutrimentos, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, y los micronutrimentos, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, más adelante vamos a estar hablando de sus características. Y vamos a comenzar con los macronutrimentos, más específicamente con los carbohidratos. Entonces, bueno, este es el nutrimento que va a ser nuestra principal fuente de energía y también el que se encuentra en la dieta en mayor proporción. También vemos que es el nutriente que más va a tener una repercusión en la glucemia después de las comidas. Entonces, al aportar energía, evita que usemos otras reservas como son los ácidos grasos, a partir de los cuales se pueden generar cetonas, y también previene que se utilice el músculo. Entonces, esto nos va a permitir también crear todos estos procesos cerebrales como el aprendizaje y la memoria. Debemos de consumir como mínimo 130 gramos de carbohidratos al día. Esto para asegurar las funciones cerebrales. Y tenemos que también la clasificación de los carbohidratos a grandes rasgos podremos decir que es de azúcares, almidones y fibra. Estos van a estar presentes en los alimentos en diferentes proporciones, es decir, no porque un alimento tenga uno excluye al otro. Entonces, vemos, por ejemplo, en las frutas y en las verduras, sí tenemos azúcares, pero también tenemos un gran aporte de fibra y de otros nutrimentos como son las vitaminas, los minerales y también el agua. En el caso de los cereales, los tubérculos, las leguminosas van a ser altos en almidones y también en fibra, mientras que los productos que tienen o que son altos en azúcares añadidos como los refrescos, bueno, pues van a ser altos en azúcar principalmente. Y vamos a dejar fuera pues el aporte de otros nutrimentos que son esenciales. Ahora veamos, ¿cuál es la relación entre carbohidratos y COVID? Bueno, pues vemos que pueden reducir el estado de inflamación que se genera después de las comidas, principalmente si son altos en fibra, en vitaminas y minerales, y también que sean bajos en sal y grasa. ¿Y cuáles son los grupos de alimentos con carbohidratos que cumplen estas características? Bueno, los que ya habíamos mencionado anteriormente,
las frutas, las leguminosas como la lenteja, los frijoles, las habas, los tubérculos como la papa y el camote, granos enteros como el arroz y la avena, la leche y el yogur, y estos deben de ser bajos en grasa. Ahora, ¿qué cambios se han generado en nuestra ingesta durante esta pandemia? Bueno, pues vemos que ha aumentado el consumo de alimentos por todo este estrés generado, y cuando aumenta este consumo, pues es de carbohidratos altos en azúcar. Esto se explica porque estos alimentos ayudan a crear la serotonina y eso mejora nuestro estado de ánimo. Sin embargo, ¿qué pasa con este tipo de alimentos? Bueno, pues se generan radicales libres, citocinas proinflamatorias y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Además, estos promueven el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, todo esto, como ya lo veíamos en las primeras diapositivas, aumenta las complicaciones por COVID-19. Entonces, hay que evitar los alimentos que son altos en azúcares añadidos, pero no olvidarnos también de otras fuentes que pueden ser altas en azúcar, como son las bebidas procesadas, ya sea tanto refrescos como jugos o incluso otros alimentos como las frutas en almíbar. Ahora vamos con el otro tipo de carbohidratos que son las fibras. Entonces, ¿qué características tienen? Bueno, pues provienen de fuentes vegetales y estas no se pueden digerir ni absorber. Pero, ¿por qué son importantes? Bueno, dependiendo de la solubilidad que tienen, se van a dividir en dos grupos y cada una de ellas nos aporta diferentes beneficios. Entonces, la fibra soluble, esta va a retener agua, va a formar un gel en nuestro intestino y nos va a permitir modular el paso de colesterol y también de glucosa. Esta va a ser generada por la microbiota intestinal y se van a generar ácidos grasos de cadena corta. Estos tienen un efecto antiinflamatorio y esto se ha visto que perdura antes y también durante las infecciones. ¿Cuáles son algunas de las fuentes más altas? Bueno, las frutas, las verduras, los cereales, las leguminosas y las semillas. En realidad, tienen una combinación de este tipo de fibra, pero a predominar alguno de estos tipos. Y por su parte, la fibra insoluble va a promover la motilidad intestinal y esto favorece que las evacuaciones pues sean regulares. Además, esta se encuentra en la parte externa de los granos y las semillas y también en la cáscara de las frutas y de las verduras. ¿Cuáles son algunas de las funciones en las cuales están involucradas bueno, puede mantener evacuaciones saludables y también evita otras alteraciones gastrointestinales, como son la formación de los divertículos, de las hemorroides y también disminuye el riesgo de cáncer de colon. También ya decíamos, va a favorecer la regulación en los niveles de colesterol y de glucosa, va a aumentar la saciedad de los alimentos y esto nos ayuda a regular el peso. Además, va a favorecer el crecimiento y el mantenimiento de benéficas en nuestro microbioma, son Bifidobacterium y Lactobacillus. En cuanto a la relación que tiene la fibra y el COVID, bueno, pues vemos que una ingesta más de 30 gramos al día de fibra total, es decir, tanto de fibra soluble como insoluble, van a reducir los niveles de inflamación, específicamente de la proteína C reactiva. Y en mujeres se recomienda una ingesta de 25, en hombres de 38 gramos. Vemos que nos quedamos, nuestra ingesta aproximadamente es de 15 a 20 gramos. Sin embargo, aunque pueda parecer difícil alcanzar estas metas, se ha visto que con solo aumentar 5 gramos de lo que usualmente consumimos, esto ya nos trae varios beneficios en la microbiota, en la inflamación sistémica y también con esto disminuimos el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. También se ha visto que la fibra puede disminuir la inflamación generada por alergias a nivel pulmonar. Y ahora veremos el segundo macronutrimento, que son las proteínas. Estas principalmente tienen una función estructural y lo podemos ver ejemplificado de manera muy fácil en los músculos. También nos ayudan en otras funciones como la generación de hormonas, de enzimas y células involucradas en el sistema inmune, uno de los componentes relacionados y que ya mencionábamos al inicio, por ejemplo, los anticuerpos, y también permite el transporte. Además, va a aumentar
es decir, cuando consumimos este tipo de alimentos, pues evitamos estar comiendo de forma regular y elegir otros alimentos que puedan ser no tan favorables. Además, nos permite preservar la masa muscular y esto es importante destacar porque si elegimos otras fuentes de alimentos como las que ya mencionábamos, ricas en azúcares, pues desplazamos el consumo de las proteínas y aunado a la actividad física que estamos viviendo en este confinamiento, pues conlleva una pérdida de la masa muscular. Entonces, es importante aportar suficiente proteína y también estimular la síntesis muscular mediante el ejercicio. Entonces, vemos que la proteína está formada por unidades llamadas aminoácidos y dependiendo de si nuestro organismo las puede sintetizar o no, se llaman esenciales, es decir, cuando no las podemos sintetizar y tenemos que obtenerla de fuentes externas, y no esenciales, cuando nuestro organismo sí las puede generar. Entonces, cuando un alimento tiene todos estos aminoácidos esenciales, la llamamos proteína de alto valor biológico y esta proviene de fuentes de origen animal. Y cuando carece de uno o más de estos aminoácidos, pues lo vamos a denominar de bajo valor biológico. Estas son de fuentes vegetales. Sin embargo, podemos complementar para así formar una proteína que tenga todos los aminoácidos. Y los grupos de alimentos que nos los proporcionan son las oleaginosas, por ejemplo, las semillas de calabaza, también los cacahuates o los cereales, los granos enteros y las leguminosas. Entonces, un ejemplo de cómo podemos crear una proteína completa es combinar la tortilla con los frijoles y pues con eso ya la tendríamos. Ahora, ¿cuál es la relación con COVID? Se ha visto que una ingesta menor a lo recomendado, es decir, 0.8 gramos por kilogramo al día, que es lo mínimo que una persona debe consumir, y en una persona de 60 kilos sería de aproximadamente 48 gramos, por ejemplo. Bueno, pues esto conlleva una menor respuesta del sistema inmune, con una menor generación de anticuerpos, más inflamación, más daño pulmonar y más mortalidad. Esto se ha observado en influenza. También estos efectos van a ser empeorados cuando se combina estas proteínas con grasas saturadas. Entonces, esto puede provenir, por ejemplo, de quesos altos en grasa. Y por eso es preferible elegir otras proteínas de origen animal como el pescado sin piel, el pollo sin piel, perdón, y el pescado. También hay que combinarlo con otras fuentes vegetales de proteína, como son las leguminosas y las oleaginosas que ya mencionábamos. Entonces, en resumen, podremos decir que su consumo nos va a permitir sintetizar los componentes necesarios ante una infección, y es importante cuidar la cantidad y la calidad de la proteína para así poder disminuir la inflamación. También vemos que ciertos aminoácidos tienen funciones ya más específicas en el sistema inmune, como son la arginina, la cual va a mejorar la función de los linfocitos T, y esta puede provenir de fuentes como el pescado, el pollo y los frijoles, y de la glutamina, que también es el sustrato para varias células del sistema inmune y que permite que nuestros tejidos se mantengan en un estado óptimo. Algunas de las fuentes son la leche, el huevo, el arroz y el maíz. Vamos a pasar al tercer macronutriente y estos son los lípidos. Entonces, estos están presentes en los alimentos ya sea en forma de grasas, que suele ser una forma más sólida, o en aceites en forma líquida. Tiene varias funciones. Entonces ya decimos que una inflamación y un proceso infeccioso requieren mayor energía y en parte este va a ser suministrado por los lípidos, pero también los lípidos se pueden encargar ya sea de aumentar o de moderar la inflamación que se genera, y también hace que se generen de manera adecuada los procesos de comunicación celular. Permite también el transporte de las vitaminas liposolubles, aumenta la palatabilidad de los alimentos, la saciedad, regula la temperatura corporal y está presente en las células en su membrana. También hace que se sinteticen las hormonas. Entonces vemos que la recomendación de las grasas es un 25 o un 35% de las calorías que ingerimos en total.
Y ahora vamos a ver la clasificación que tienen. Entonces, en color verde vamos a ver aquellas que son las grasas insaturadas y estas se subdividen a su vez en grasas poliinsaturadas, las cuales deben de ser menores al 10% de la ingesta. Están presentes en las membranas de las células, también van a generar mediadores, como son las prostaglandinas, y a su vez se subdividen también en omega 6, presente en el aceite de girasol, de maíz, de soya, también en las oleaginosas, y el omega 3, también que está presente en las oleaginosas y en los pescados de agua fría. Las grasas monoinsaturadas, por su parte, deben de aportar menos del 20% de la ingesta calórica total y ayudan a disminuir el colesterol total y también el LDL, que está involucrado con enfermedades cardiovasculares. Y las fuentes de las cuales provienen son el aceite de oliva y el aguacate. Estos dos tipos de grasas nos van a ayudar a tener una respuesta óptima del sistema inmune y un efecto antiinflamatorio, por su efecto contrario que tienen las grasas saturadas y los ácidos grasos trans, los cuales han sido relacionados con un aumento en el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Las grasas saturadas se recomienda que su ingesta sea menor al 7%. Se ha visto que aumentan el colesterol y provienen principalmente de fuentes animales, pero también de algunas vegetales, como son el aceite de palma y de coco, que están frecuentemente, que los podemos encontrar frecuentemente en alimentos ultraprocesados, y los ácidos grasos trans, su ingesta debe ser menor al 2%. Estos tienen varios efectos dañinos en el organismo, como una elevación del colesterol, que ya mencionábamos, del colesterol LDL. Y bueno, pues estas van a estar generadas por procesos que se realizan de forma industrial, como son la hidrogenación y la refinación, y lo podremos encontrar en productos como las margarinas, los alimentos fritos y toda la cuestión de los alimentos industriales. Ahora, en general, ¿qué relación se ha visto que tienen los lípidos y el COVID? Bueno, primero es importante recalcar que hay que mantener un equilibrio entre la ingesta del omega 3, que está presente en aceites como el de soya o el de maíz y que es abundante en preparaciones ricas en grasa, y el omega 3, que puede ser encontrado en alimentos como la trucha, pero también de origen vegetal, como es la chía y la linaza. Entonces, se debe tener una relación entre estos, en este tipo de omegas, ya que el omega 6 va a tener un efecto proinflamatorio y el omega 3 va a tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, la relación debería ser de 1:1 o de 4:1. Sin embargo, vemos que en las dietas actualmente esta relación llega a ser mucho más proinflamatoria, con una relación de hasta 10:1. Esto se relaciona, cuando se mantiene toda esta relación adecuada, a menores complicaciones, a menor daño e inflamación pulmonar, pero también cardíaca, y a una mejor respuesta de los anticuerpos. En cuanto a las grasas saturadas, si hay un exceso, también aumentan los marcadores proinflamatorios y también el fibrinógeno relacionado con procesos de coagulación. También el aumento de las grasas trans aumenta esta inflamación, reflejada en marcadores como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y proteína C reactiva. Ahora, específicamente el omega 3, ya veíamos que es un antiinflamatorio, pero en cuanto al sistema inmune, este se ha visto que está relacionado con una desestabilización de las membranas de los virus, también una modulación de la inflamación y de la respuesta inmune. Asimismo, también disminuye la replicación de los virus y disminuye el riesgo de hospitalización y de complicaciones por enfermedades respiratorias. También vemos otros efectos como un aumento en la cicatrización de heridas, y se recomienda, más que su suplementación, incluirlo en la dieta de forma proveniente de los alimentos. También, pues, importante recordar que hay que cubrir la ingesta diaria recomendada, que es de 1.1 gramos al día en mujeres y 1.6 gramos al día en hombres. Pasemos a los micronutrientes. Estos no nos van a proporcionar energía, pero sí son elementales para poder generar las reacciones químicas necesarias. Entonces, en cuanto al sistema inmune, se ha visto que están presentes tanto en la parte de la inmunidad innata como en la adquirida, y también en las diferentes
etapas de una infección. Nos van a ayudar en procesos como el mantenimiento de todas estas barreras físicas como el tracto respiratorio, también en la diferenciación, en la maduración y en la señalización que existe entre las células inmunes. Lo podemos dividir a grandes rasgos en vitaminas que se van a subdividir en liposolubles e hidrosolubles y también en los minerales. De acuerdo a su requerimiento se llaman o se denominan macrominerales y microminerales. Ahora vamos a ver la función de cada uno de ellos, entonces principalmente de los relacionados con el sistema inmune. La vitamina A, ya veíamos, nos ayuda a mantener estas barreras de defensa. También va a disminuir la duración, la gravedad de los síntomas y las infecciones en general en el tracto respiratorio inferior. Lo podemos encontrar en fuentes tanto animales como vegetales. La vitamina B3 o niacina se va a unir y va a inhibir a uno de los receptores del coronavirus. También va a disminuir el daño pulmonar que se genera durante la ventilación mecánica y la piridoxina va a disminuir la atrofia del vaso y el timo, que son órganos relacionados con todo el sistema inmune, y va a modular la función de las células. Entonces aquí tenemos algunas de las fuentes. El ácido fólico va a mejorar el funcionamiento de las células del sistema inmune, como por ejemplo las células natural killer y los linfocitos T. La cobalamina ayuda a tener una adecuada función en los neutrófilos. La vitamina C, ya sabemos que es un antioxidante, pero también va a modular la inflamación y va a ayudar a la función de las células inmunes. Va a prevenir el resfriado y la neumonía y va a disminuir los síntomas. La vitamina D, pues una deficiencia se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, y esto es pues por su función que se involucra en las defensas en las mucosas. También va a inhibir la producción de sustancias proinflamatorias, y aquí, además de poderlo encontrar en fuentes como los pescados grasos, el huevo y la leche, hay que resaltar la importancia de la exposición solar, ya que nuestra piel puede ayudarnos a generar la vitamina D. Esto se obtiene cuando nos exponemos a la luz solar durante aproximadamente 15 a 30 minutos al día. También la vitamina E va a ayudar en la producción de anticuerpos, a tener una adecuada respuesta de los linfocitos y va a reducir el estrés oxidativo. En cuanto a los minerales, son 4 los que veremos ahorita. El primero de ellos es el selenio. Va a modular la actividad de las células del sistema inmune. También podría evitar la mutación viral. Va a evitar esta sobreactivación del sistema inmune y esto conduce a una menor severidad y mortalidad de infecciones. El hierro, por su parte, mejora la función inmune al regular las citocinas, los linfocitos T y las células natural killer. El zinc, pues, es uno de los que más se ha visto su relación con el sistema inmune y su deficiencia se ve relacionada con una disminución de las células de este sistema y también un aumento en la susceptibilidad de desarrollar neumonía. También puede inhibir la replicación viral y disminuye la duración del resfriado. Sobre todo se ha visto este efecto cuando se suministra durante los primeros días de la infección. El cobre, por su parte, ayuda a diferenciar las células inmunes y está relacionado con la inhibición de la replicación del virus, específicamente de la influenza, y hay un menor daño por estrés oxidativo. Aún no se conoce mucho sobre el COVID como tal. Ya veíamos que, bueno, casi todo lo que mencionamos ahorita es más relacionado a influenza, pero nos hace pensar que podría tener mecanismos relacionados que nos puedan ayudar también en la cuestión de COVID. Ahora hablemos un poco acerca de los pro y prebióticos. Entonces, primero hay que saberlos diferenciar, ¿no? Entonces, un probiótico son los microorganismos vivos como tal que pues vamos a consumir y que nos van a traer un efecto. Estos van a protegernos contra el sobrecrecimiento de otras especies patógenas. Y los prebióticos son ingredientes alimenticios que no son digeribles, pero que sí van a favorecer que estos probióticos puedan crecer y tener las condiciones adecuadas. Entonces, básicamente, pues el prebiótico podremos decir que son las fibras de las cuales ya habíamos hablado.
¿Y cuál es su relación específicamente de los probióticos con la inmunidad? Bueno, ya decíamos que va a limitar el crecimiento de microorganismos no deseables, también va a tener una repercusión en los virus al disminuir su replicación, su internalización y los va a desestabilizar. Asimismo, mejoran la respuesta inmune innata y van a optimizar la respuesta que se puede tener ante una vacuna. Ya veíamos, todavía pues no tenemos la vacuna, pero esto ya se ha observado en otros virus como el de la influenza. También hay una menor severidad y una menor incidencia en las infecciones en el tracto respiratorio y vemos que hay una relación entonces de la microbiota intestinal con las infecciones virales del tracto respiratorio y viceversa. Entonces, se sugiere incluir en la dieta alimentos ricos en probióticos más que su suplementación. Y bueno, esta última podría ser útil en pacientes con COVID-19 y diarrea, pero no se recomienda su suplementación de uso rutinario. Y hablemos un poco de suplementación de micronutrientes en COVID-19. Entonces, primero tenemos que saber qué es un suplemento. Bueno, va a ser una fuente concentrada de un nutriente o de otra sustancia que va a tener un efecto benéfico en el estado nutricio o en nuestra salud. Y es muy importante también que recalquemos que no hay una suplementación que nos permita evitar la infección de COVID-19. Sin embargo, ya veíamos que para tener una respuesta inmune adecuada, pues bueno, tienen que existir las reservas. Es importante usarlo en pacientes que ya tengan la deficiencia comprobado, que estén en alto riesgo, y para eso se requiere una valoración, pues, por un especialista en el área de la salud, de preferencia un nutriólogo o un médico. Entonces, estos son los 3 nutrimentos que se han visto que tienen mayor efecto, que podrían ser más benéficos. El primero de ellos es la vitamina C. Se recomienda que se consuman 2 gramos al día y que esta toma sea dividida en 2. Y además, esto se ha visto que puede tener más efectos o que puede ser más necesario en fumadores, en deportistas de alto rendimiento o en personas que habitan en clima frío. La vitamina D, ya decíamos, además de la exposición solar, pero que pues vemos que puede estar reducida por varios factores, como el confinamiento o en el caso del personal de salud también por el aumento en las jornadas laborales, pues se recomienda una suplementación de 1,000 a 2,000 unidades internacionales al día. Esto puede estar también, puede haber un mayor riesgo de deficiencia en personas que habitan en lugares altos en contaminación, con inviernos prolongados, individuos con piel oscura, con obesidad o con una deficiencia ya detectada. El zinc se recomienda que se consuma menos de 40 miligramos en forma de gluconato o acetato de zinc y esta puede estar disminuida en el adulto mayor y en la dieta alta en fitatos, es decir, como en alimentos como el maíz y el arroz. Además, todo el personal de salud pues tiene estos factores de riesgo para tener deficiencia de estos nutrimentos por todos los cambios que ya mencionábamos en la primera sesión, como una alteración en todos los patrones de alimentación, las jornadas laborales, el uso del equipo de protección. Entonces, es importante ver cuáles son los factores de riesgo que podemos tener. Entonces, mientras más factores tengamos, pues a lo mejor más necesaria sea la suplementación, pero como ya lo mencioné, es importante que esto sea valorado por un especialista. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de los compuestos bioactivos. El primero de ellos es la cafeína. Si bien se ha visto que pues puede aumentar el rendimiento psicomotor y el estado de alerta, también nos puede traer otras consecuencias como una afectación en la calidad y en la cantidad del sueño y también favorecer la deshidratación por su efecto diurético. ¿Cuánto se recomienda como dosis máxima al día? Bueno, pues 400 miligramos. ¿Cuánto contienen las diferentes bebidas que estamos consumiendo? Una taza de café puede contener aproximadamente de 80 a 100 miligramos. Una taza de té verde o negro de 30 a 50 miligramos. Y aunque no recomendamos su uso, sí es importante considerar que si estamos consumiendo refresco, pues también nos va a aportar cafeína, aproximadamente de 30 a 40 miligramos en una lata. Finalmente, los polifenoles pues son sustancias químicas de origen vegetal y están en una gran variedad de alimentos como son las hierbas, especias, cacao, semillas, nueces, vegetales y también en las frutas. Estos ya sabemos, o generalmente esta es la función que tenemos más asociada,
que son antioxidantes y también reducen enfermedades crónicas no transmisibles como todas las relacionadas a lo cardiovascular. También disminuyen la inflamación. Y en cuanto al sistema inmune, van a disminuir la replicación del virus, su adhesión y su penetración a las células del huésped. Así, pues, disminuyen las complicaciones y también hay un menor número de enfermedades respiratorias cuando su consumo es más alto. ¿Qué se recomienda? Nuevamente, no se recomienda alguna suplementación en específico, sino más bien la variedad en el consumo de estos alimentos y que el consumo de frutas y verduras sea igual o mayor a 400 gramos al día. Más o menos son 5 porciones de 80 gramos cada una. Entonces, finalmente, ¿qué mensajes me gustaría que se lleven el día de hoy a casa? Bueno, que es importante la asociación que existe entre el estado nutricio y el estatus de las reservas para poder tener una adecuada respuesta inmune. Entonces, esto se debe en gran parte a que ya vimos que las infecciones aumentan la demanda de los nutrimentos para que puedan tener una respuesta adecuada. No existe un alimento que optimice por sí solo el sistema inmune, sino que más bien esto debemos de hacerlo con una combinación entre la proporción y la calidad de los nutrimentos que estamos consumiendo. Aunado a un adecuado estilo de vida, ya veíamos la importancia en el primer módulo y lo seguiremos viendo a lo largo de los siguientes módulos. Y es importante identificar las fuentes que nos aportan los diferentes nutrimentos para poder llevar a cabo nuestras funciones e incorporarlos en un patrón de alimentación adecuado. Esto lo veremos en la siguiente sesión. Y finalmente me gustaría cerrar con esta frase. No necesitas comer menos, sino comer mejor. Muchas gracias. Gracias, Aline. Muchas gracias. Sin duda, otra vez información súper valiosa para todos los que nos están siguiendo. Y tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. Se las hago a las dos y la que quiera ayudar a responderme, la responde, por favor. Elizabeth Barón pregunta, ¿es recomendable consumir el aceite de coco? Marce, tú o yo. No te escuchamos, Marce. ¿Ya me escuchan? Ya, listo. Bueno, el aceite de coco es un tipo de grasa de origen vegetal, sin embargo, contiene principalmente ácidos grasos saturados, que como comentó Aline, son, digamos que dentro del semáforo entran en el grupo amarillo, que son, digamos que no son tan dañinos como las grasas trans, pero tampoco son en proporción las más recomendables. Entonces, mi respuesta a esa pregunta sería, se puede consumir con moderación, ¿no? En algunas, para preparar algún platillo, realmente no es un tipo de grasa que recomendemos para todo y como principal fuente de grasa. Sabemos que las grasas monoinsaturadas son las más recomendables, luego las poliinsaturadas. Entonces, los aceites vegetales como el de oliva, el de canola, el de aguacate son más recomendables. Sin embargo, el aceite de coco tiene la ventaja de que aguanta un poquito más las temperaturas, entonces se puede utilizar para preparar ciertos alimentos, pero en una cantidad moderada. Ok, muchas gracias. Otra pregunta de Ana Karen Arias Cruz. Dice, ¿la vitamina D se puede consumir en todas las edades? Y ella misma también pregunta, ¿cuál es la dosis recomendada de probióticos? Ok, en cuanto a la vitamina D, habría que valorar el caso individual, la edad, el estado, porque cambian los requerimientos, ya sea, por ejemplo, en un niño, en un adulto, en una mujer embarazada. Entonces, tendríamos que estar vigilándolo de cerca y, como ya decía, lo mejor es estar vigilando el estado, ¿no? Estarlo vigilando con parámetros de laboratorio. Sin embargo, estas pruebas pues son costosas y por eso hay que hacerlo con un profesional de la salud para que pues pueda interpretarlo adecuadamente. Y en cuanto a los probióticos, pues va a depender también de la patología, porque no todas las cepas nos sirven para lo mismo. Entonces, ahí más bien dependerá, bueno, si hay una patología o también el estado de la persona, ya sea el estado fisiológico, como si hay un embarazo o la edad. Ok, gracias. Y aquí viene otra ligada un poco a esta,
de Rita Flores Morales, que dice, ¿qué tan recomendable es el consumir yogur de búlgaros naturales? ¿Realmente nos proporcionan probióticos? ¿Quieres contestar o contesto? Como quieras. Ok. Los búlgaros sí son alimentos, justo es un tipo de alimento fermentado, y como Aline hablará la próxima sesión, los alimentos fermentados, y igual como lo comentó ahorita, los alimentos fermentados son una fuente adecuada y recomendable de aporte de probióticos. Entonces la respuesta es sí, aportan, y en realidad hay más evidencia, y la recomendación es fuerte en el consumo de alimentos fermentados. Ok, perfecto. Bueno, aquí Verónica del Carmen Araujo nos pregunta un poco sobre, bueno, se las voy a leer tal cual. ¿Qué marca de vitamina D están usando en la actualidad? Dice que Laboratorios Valdecasas ya descontinuó el Valmetrol, que era la opción más económica y de mejor presentación en unidades internacionales. ¿Alguna sugerencia al respecto? Justamente yo estuve buscando recientemente la vitamina D y también veía que hay, pues no en todos los lugares se encuentra tan fácilmente. El que yo he encontrado un poco más fácil es el Histofil. Uh-huh. Ok, perfecto. Histofil contiene 4.000 unidades internacionales y es buena calidad. Sí. Ok, perfecto. Carmina Celio Arévalo dice, ¿la suplementación por cuánto tiempo debe de indicarse? Se ha visto que de forma profiláctica mejora los índices de recuperación por COVID-19 si el personal de salud llegara a enfermar. En realidad, como tal, en COVID aún no tenemos los datos. Como ya mencionaba, casi todos los datos que tenemos son de otras infecciones, como son la influenza. Entonces, ¿por cuánto tiempo se debe de suplementar? Nuevamente vuelvo a insistir, esto se debe de individualizar. Nunca hay que dar un exceso de nada, aunque sean vitaminas. Siempre hay que estarlo vigilando, ¿no? Una vitamina hidrosoluble, ¿qué va a pasar si consumimos un exceso? Únicamente la vamos a excretar. Pero pues las vitaminas liposolubles sí podrían tener algunas repercusiones. Entonces, se deben de suplementar sobre todo cuando haya una valoración de que la dieta no nos está aportando suficiente de este nutrimento. Entonces, si estamos consumiendo ya suficiente, si ya alcanzamos las reservas, pues no hay que seguirla suplementando. Como decía, esto se debe de valorar por un profesional de la nutrición. Perfecto, muchas gracias. Ana Karen Arias Cruz, ¿recomiendan la ingesta de suplementos de magnesio? En general podría estar relacionado un poco más a relajación, ya se hablará un poquito más en la parte de sueño, pero pues igual lo decíamos, o sea, si se cubre con los alimentos, no es necesaria su suplementación. Ok, perfecto. Ay, bueno, a ver, aquí dice Elizabeth Barón, por favor, ¿podría repetir cuál sería el papel de la fibra ante las infecciones? Ok, en general va a disminuir todo lo que es la inflamación, va a hacer que el sistema inmune pues esté adecuado y todo esto pues se relaciona más bien como a una disminución en la inflamación en el organismo, que ya veíamos que sí. Ya tenemos la inflamación por el COVID o por la infección como tal, y además le sumamos otra inflamación proveniente de los alimentos, de otras enfermedades crónicas, pues la severidad de los síntomas y las complicaciones pueden ser mayores. Okay, perfecto. María del Carmen Vega González, ¿por cuánto tiempo se debe tomar vitaminas C, D? ¿Es por tiempo indefinido o tomar descansos en su consumo? Nuevamente lo que ya decíamos, únicamente durante el tiempo donde pueda haber una deficiencia de estos y después continuar únicamente con una variedad en la dieta. Ya vimos, en realidad las fuentes de todos estos nutrimentos es muy, muy amplia. Aquí nada más les puse algunos de todos los alimentos, pero si consumimos una dieta variada y completa, con esto vamos a tener suficiente. Ok, y la que sigue, y ya es la última pregunta de Natalia Márquez, creo que va ligada un poquito a esta, que decía que máximo cuántas veces a la semana se debe consumir el kefir, ¿y hay alguna restricción para pacientes con diabetes o con dislipidemias? El kefir se puede consumir, no hay ningún problema en pacientes con diabetes o dislipidemias, nada más hay que tener cuidado que no sea una bebida o un producto con azúcar, porque muchas veces estos productos vienen adicionados con azúcar añadida y eso sí puede ser una
puede tener un efecto negativo en personas que viven con diabetes o con dislipidemias, principalmente con triglicéridos altos. Entonces, como siempre, se pueden consumir y cuidar mucho el aporte de este nutrimento, de esta sustancia, el azúcar, que tiene efectos deleterios tanto para la salud en general como para efectos relacionados con el sistema inmune, como ya lo comentó Aline. Perfecto, muy bien, pues creo que son todas las preguntas. Marce, no sé si quieras volver a decir tu correo o el correo donde pueden hacer llegar más preguntas si es que alguien tuviera. Aline, si nos cuentas cuál va a ser el tema de la próxima semana para que la gente se emocione y esté aquí muy puntual a las 8 en punto de la mañana del próximo jueves. Claro, pues ya hoy vimos un poquito acerca de cuáles son los nutrimentos y dimos algunos ejemplos de los grupos de alimentos que los componen, pero en la siguiente sesión vamos a estar hablando de, ahora sí ya, cuáles son los grupos de alimentos, qué características elegir, incluso un poquito de tips al momento de que hagamos nuestras compras, cómo optimizar, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, está muy padre. También vamos a hablar un poco acerca de los patrones de alimentación, cuáles son los más convenientes, cuáles son algunos de los más populares y cómo los podemos adaptar a lo que tenemos en nuestro país y en nuestro entorno. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias y de verdad que sí, para todos es súper interesante. Es muy importante que asumamos esta conciencia de cambiar nuestro estilo de vida y de ayudarnos a tener una muy buena salud. Este programa, como les dije, fue planeado para todo el personal del INPER, pero está abierto a todos los profesionales de la salud de todo el país que quieran seguirnos. Es un programa que está programado para 8 semanas. Con el registro que ustedes hagan una sola vez, están registrados en las 8 semanas. Estas sesiones están siendo grabadas, por lo que si ustedes perdieron alguna información o no pudieron entrar en vivo a alguna de nuestras sesiones, pueden entrar con su liga y seleccionar la fecha, no cuando estemos al aire, esto tiene que ser cuando no haya evento en vivo, y seleccionar la fecha de la sesión que ustedes no vieron, para que puedan verla en la opción de replay o de reproducción nuevamente. Pues muchísimas gracias, Aline, muchísimas gracias, Marce, es un gusto escucharlas, empezar la mañana con información tan valiosa, y que nos hace mucho bien. Excelente fin de semana para todos y nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la mañana en este programa de educación en alimentación y nutrición. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.